Bien, yo les pido que abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias, por favor, en el libro a los Hebreos, capítulo 11. Libro a los Hebreos, capítulo 11. Versículo 1. Dice nuestro Señor en su sagrada palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Estamos ciertos, seguros, convencidos de que Cristo Jesús viene por nosotros. Amén. Esa es la certeza. Esa es la seguridad. La palabra certeza viene del griego upóstasis, que significa confianza, soporte. Y en eso vivimos nosotros, en la confianza de que Cristo Jesús cumplirá su palabra y vendrá por nosotros. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Estamos ciertos, convencidos, totalmente seguros de que su palabra se va a cumplir y de que Cristo Jesús se casará con nosotros. Amén. De que Él es nuestro esposo y de que la iglesia, su amada, su esposa, va a contraer nupcias con Él. Debemos de estar plenamente convencidos, con esa certeza de que así va a ser. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido, aunque no lo vea todavía, aunque no vea cumplido su promesa, cumplida su palabra de que vendrá, pero estamos seguros de que Él viene y viene pronto. Amén. Las señales que Él nos dejó, ¿verdad?, en los evangelios, en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 11, nos habla el Señor de que Él está a la puerta. Cuando veamos guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Lo estamos viendo y cada vez el mundo va más a confusión, más a perturbación, más a caos, más a conflicto, y cada vez estamos más cerca de que venga el esposo por la esposa. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Este versículo, sí, en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Los antiguos, los primeros, los patriarcas, los primeros habitantes de esta tierra, por esa fe, por la creencia de Dios Padre, ser todo superior, todo supremo, omnisciente, omnipresente, omnipotente,
agradaron a Dios y fueron de testimonio para Dios. Este versículo en la Biblia, pueblo de Dios para todos, versículo 2 dice: Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Dios los aprobó porque creyeron en Él. Nosotros creemos en Dios. Amén. Amén. Entonces Dios nos aprueba. Dios nos aprueba. Porque es imposible agradar a Dios al que no tiene fe. Entonces, si tenemos fe y vivimos en esa promesa, en esa confianza de que el Señor va a venir, somos aprobados por Dios. Y los antiguos, como dice la Reina Valera, alcanzaron buen testimonio por la fe que tuvieron en Dios. Versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de lo que no se veía. Este versículo 3 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Dios hizo esta creación, el universo, los planetas, las estrellas, las galaxias, los hoyos negros e infinidad de cosas extrañas que hay en el universo. Mi Señor Dios, nuestro Señor Dios, lo hizo de la nada. Y con su palabra, Jehová dijo: hágase la luz, y fue la luz. Dios pensando, Cristo hablando y el Espíritu Santo actuando, haciendo. Así el Señor, nuestro Dios, empezó a hacer este planeta hermosísimo llamado Tierra. Y por fe lo entendemos así. Todo esto que vemos a nuestro alrededor, el universo, la Vía Láctea, las nebulosas, los asteroides, los planetoides, las estrellas, por la palabra de Dios se hicieron. No por el Big Bang, ¿verdad? No porque, como en una mesa de billar, de repente le das a la bola y empiezan a moverse todas las demás y así solito el universo empezó a armarse por medio de un caos en el universo. Diferentes rocas y masas de tierra se empezaron a formar. Todo el universo y todo lo que conocemos. No fue de esa manera. Dios nuestro Señor creó el universo, creó este planeta tan hermoso, creó el mar y todo lo que en ellos hay. Los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En esa frase, ¿verdad? Ahí va metida toda la sabiduría de Dios. Si nos ponemos a analizar, a contemplar el comportamiento tan solo de todos los animales marinos que viven en toda la faz del mar, si lo vemos del lado espiritual, quedamos extasiados, admirados de todo tipo de organismo y ser vivo que ni siquiera por aquí nos imaginamos que existiría. Así de la nada surgió todo eso. El Big Bang provocó todas esas cosas y hasta los organismos más microscópicos que existen salieron de la nada. Claro que no. Dios nuestro Señor hizo todas esas cosas
el ingenio, la sabiduría que tiene para que, por ejemplo, la base de toda la alimentación en el fondo marino sea el plancton, por ejemplo. De ahí se desprende toda la cadena alimenticia en los seres vivos marinos. Es impresionante la sabiduría de Dios. Los animales acuáticos que se camuflajean de diferente color y tono según el arrecife por en el que pasan. Si se sienten acechados por otro animal marino y pasan por un arrecife color café y son verdes, se convierten en color café para no ser distinguidos de los que los van a cazar. ¡Qué impresionante! Impresionante la sabiduría de nuestro Señor Dios. Tan solo, pues nuestro cuerpo humano está tan perfectamente diseñado, ¿verdad?, para vivir en este mundo. Si tenemos una cortada, ¿verdad?, una cortada, obviamente hay una señal de alarma en el cuerpo y toda la sangre que está en el dedo, por ejemplo, está actuando de manera que se seque, ¿verdad?, esa sangre y que se vaya cubriendo poco a poco. ¿Para qué? Para que no podamos tener una infección de algún agente externo, lo que conocemos como una costra. Y eso provoca que tu cuerpo esté protegido. Tan solo con ese ejemplo. Entonces, es imposible pensar que todo esto que vemos y en el entorno y en el mundo en el que vivimos sea hecho de la nada, por un Big Bang, o que hayamos sido nosotros creados por el mono, una evolución del mono. Entonces, si fuimos una evolución del mono, ¿por qué los monos que vemos en África, en Brasil, no siguen evolucionando? No tiene sentido. Pero la gente se cree todas esas cosas. Se cree todo eso y no se pone a meditar, a pensar que tuvo que haber un ser supremo, muy inteligente, con mucha sabiduría, para crear todo lo que conocemos. Y a eso se le llama fe. Creer que Dios hizo todo. Creer que Dios nos hizo a nosotros. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Este versículo en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Pongan atención en esta palabra. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Hace mucho tiempo que murió, ¿verdad? Demasiado tiempo. Y todavía habla por medio de la Escritura, al final de los tiempos, la fe que tuvo en Dios. ¿Por qué le agradó a Dios la ofrenda de Abel? Porque Abel la hizo con fe. ¿Cómo está eso? Abel sabía
que sus padres, Adán y Eva, habían sido salvados por Dios por medio de un sacrificio de animal. En la caída sintieron vergüenza, se vieron desnudos y sintieron vergüenza y se cosieron hojas de higuera. Con esas minucias iban a cubrir su desnudez. Tal vez sus partes íntimas, pero no era suficiente. Tenían que ser cubiertos completamente. Y con esas hojas de higuera era imposible. ¿Qué hizo Dios? Sacrificó a un animal. Sacrificó a un animal. Y de ese sacrificio hubo sangre, muerte de un ser inocente que ni la debía ni la temía. El animal ha de haber dicho, bueno, pues estos necios que ¿por qué andan comiendo del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal? Yo qué culpa tengo, ¿no? Ha de haber dicho el animalito, ¿no? Un ser inocente pagó por la desobediencia del ser humano. Y Abel, hijo de Adán, entendió que por medio de un sacrificio de un ser inocente y el derramamiento de sangre, iba a haber redención en el ser humano. A la hora de venir a los sacrificios, a las ofrendas delante de Dios, Abel hizo lo correcto, lo que le agrada a Dios. Cuando tú vas y le preguntas a alguien, oye, mira, Cristo te ama, dio la vida por ti, entrégale tu vida, entrégale tu corazón. La forma correcta de llegar a Dios es por medio de Jesucristo, su Hijo. Si tú le preguntas a alguien así, te va a decir esa persona, sí, pero mira, yo voy a adorar a Dios a mi manera. Como yo quiera, yo lo adoro, con mis modos, con mis maneras, pero yo de esa manera adoro y agrado a Dios. ¿Estás seguro? ¿Quién eres tú para poner condiciones y según tú a tu manera? La Biblia dice que Caín ofreció, ¿verdad?, de lo que él creyó conveniente que le iba a agradar a Dios, que no es lo mismo, ¿verdad? Ahí estamos viendo una división entre la gracia, la fe de Abel y las obras de los hombres en Caín. Porque Caín ofreció, él era agricultor, ofreció de la tierra, ¿verdad?, zanahorias, verduras, no sé, fruta, pero fue lo que él creyó conveniente, que así iba a agradar a Dios. Y así está el mundo. El mundo, en sus formas, cree adorar a Dios. Y con eso se satisface. Con eso está, según él, bien con Dios. Pues no es así. La forma correcta para adorar a Dios es por medio del sacrificio de Cristo Jesús y la fe que nosotros tenemos en ese sacrificio. Por eso a mi Señor Dios le agradó la forma como Abel llegó y le ofreció un sacrificio de animal. Porque ese era el plan de salvación, de redención que Dios iba a tener para con toda la humanidad. Entonces, Abel por fe fue justo delante de Dios. Les dije que pusiéramos atención en el versículo de la Nueva Traducción Viviente que dice: la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo,
La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. ¿Por qué? Porque por fe, ¿verdad?, el ser humano obtiene la justicia de Dios. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces Abel, por la fe, creyendo que la forma correcta que le iba a agradar a Dios era el sacrificio de ese animal, obtuvo la justicia de Dios. Y no como Caín. Sí. Repito el versículo 4 en la Reina Valera. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Lo estamos comentando el día de hoy. Abel ya está muerto, pero en las iglesias se sigue comentando de la fe que tuvo Abel, agradando a Dios por medio de la fe, y no como Caín. Caín representa la ley, Caín representa las obras que supuestamente el mundo cree que agradan a Dios. Y por eso Abel fue justificado. Versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, tatarabuelo de Noé. Enoc, pasaron 4 generaciones más después de Enoc y llegó Noé. Pero en tiempos de Enoc ya había maldad en la tierra, Ya la humanidad ya se estaba corrompiendo. Y mi Señor Dios, ¿verdad?, consideraba a Enoc alguien que agradaba a Dios, que buscaba a Dios, que buscaba al Señor, que se entregaba a Él con todo su corazón, pero toda la gente mala, como dice Génesis 6, que los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal, ya en tiempos de Noé, pero ya la humanidad desde Enoc ya se estaba corrompiendo. Y le agradó a Dios llevarse a Enoc como una figura del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad?, en tiempos de caos, en tiempos de maldad, en tiempos de pecado. Por eso agradó a Dios llevarse a Enoc. Cuando dice que fue traspuesto, significa que se lo llevó, fue arrebatado al cielo. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. ¿Quién más en el Antiguo Testamento ascendió al cielo sin morir? Elías. Y miren que Elías hizo un berrinchazo, pero de tamaño de un bebé. Pero así somos nosotros también a veces. Se quería morir Elías, ¿verdad? Se quería morir y ya no quiero vivir, Señor. Yo solo he quedado. Me he reservado 7,000 hombres que no doblan rodilla a Baal, le dice Dios. No eres tú nada más, chiquito, pues ¿qué te crees? Que eres el único. Siempre el Señor tendrá su remanente. Pero con todo y berrinche, mi Señor Dios obviamente nos tiene paciencia. Y se lo llevó el Señor, vivo, ¿verdad? En un arrebatamiento también figurado del arrebatamiento de la iglesia, que por fe estamos esperando. Amén. Sí.
Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hay que dar testimonio, ¿verdad? Hay que dar testimonio de agradar a Dios para ser considerados ahí en esa lista que el Señor está haciendo. A ver, el secretario, búscate a fulanito. Sí está, arrebátalo. Tenemos que dar testimonio de agradar a Dios para que seamos puestos en la lista del arrebatamiento de su Hijo bendito y amado Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tiene que haber, obviamente, una creencia, una confianza en que Dios existe. No puede haber una comunión, una relación de alguien que no cree en Dios con Dios. No se puede, claro, obviamente no se puede. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, obviamente. Están intrínsecamente, ¿verdad?, juntos. El creyente, la fe y Dios. Sin fe es imposible agradarlo. Si ando así como que pues sí, a veces sí o a veces no, tampoco vas a agradar a Dios. Tienes que creer con todo tu corazón que Dios existe y que, bueno, es que cuando tú ya estableces una relación con Dios, obviamente, lo sientes en tu alma, lo sientes en tu corazón, tu diario vivir, los milagros que diario hace el Señor en tu vida. ¿Cómo tienes una vida pacífica? ¿Cómo tienes una vida en armonía con tu familia? ¿Cómo tienes bendiciones? ¿Cómo tienes el gozo del Señor en tu corazón? Ahí está Dios. Ahí está Dios. El cristiano que anda más o menos así como que a medias tintas, jamás va a sentir eso. Jamás lo va a sentir. Hasta que se decida, hasta que ponga, ¿verdad?, un paso hacia el frente y diga, bueno, sí, ahora sí, con todo mi corazón voy a amar a Dios. Pero ya sin voltear, allá atrás, como la mujer de Lot, que su corazón todavía lo tenía atrás de Sodoma y Gomorra, le dijeron que no volteara para atrás y ¡pum!, se convierte en sal. Tenemos que tener esa decisión y esa firmeza, esa confianza de que Dios está con nosotros, de que Dios nos cuida, nos protege y nos ayuda en todo lo que hacemos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. O sea, que Dios derrama sus bendiciones y recompensas a los que le buscan. Su galardón, su bendición. Eso es lo que dice. Versículo 7 dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 100 años se tardó Noé construyendo el arca. Imagínense, 100 años.
A nosotros, ¿desde cuando el Señor aquí en esta congregación nos empezó a hablar de que ya se venía el tiempo? 2017. 2017. Pero ya es que es tan emocionante, tan apasionante cuando entiendes las señales. La era de la gracia comenzó cuando Cristo Jesús asciende al cielo, ¿verdad? En la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo hubo una tetrada de lunas de sangre. ¿Sí? Y comienza la era de la iglesia. A partir de ese entonces, a lo largo de la historia, han habido tetradas de lunas de sangre que han caído en acontecimientos importantes del pueblo judío. 1492, Edicto de Granada, 2 de agosto, Torquemada, líder inquisidor en España, le dice a Cristóbal Colón que si no se sale ese día de España con toda la comunidad judía, los iban a matar. Era la Inquisición. Pues un año antes y un año después hubo tetradas de luna de sangre en fiestas judías, 1492 y 1493. Conocemos la historia. Cristóbal Colón se iba a ir a una colonia de judíos en la India, pero Dios quiso que se viniera para América. Eso no fue una coincidencia, fue una diosidencia que Dios viniera a esta tierra, la colonia judía, para descubrir América. Otro acontecimiento de tetrada de luna de sangre, 1948, 1949, cuando Israel es declarada como una nación libre e independiente. Hubo tetrada de lunas de sangre en fiestas judías. 1967, la guerra de los 6 días, hubo tetradas de luna de sangre. Qué hermosura, qué sorprendente. Las últimas, ¿cuándo fueron? En el 2014 y 2015. Fue la última. O sea que la primera fue en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y la última, 2014-2015, como diciéndonos nuestro Señor, la época de la gracia se está terminando. 2 años después, 2017, el Señor, de sus grandes señales que nos dice la palabra en los cielos, que iban a darse, ¿verdad? Porque está en la palabra, ¿verdad? Que grandes señales del cielo iban a verse en este tiempo. La que yo empecé a ver fue la mujer vestida de sol, 23 de septiembre de 2017. La constelación de Betulá, o la Virgen, ¿sí? Con la luna debajo de sus pies, como dice Apocalipsis 12, luna en cuarto creciente abajo de los pies de la constelación, y el sol atrás de la cara de la mujer de Betulá, según el programa de astronomía Stellarium, con una corona, ¿verdad?, en su cabeza, la constelación de Leo arriba de Betulá. Pero como cuando toco este tema siempre lo digo, la constelación de Leo tiene nada más 9 estrellas. La Escritura dice en Apocalipsis 12 que era una corona de 12 estrellas. Pero si Leo tiene 9, ¿dónde están las otras 3?
Pues volviendo a la fe de que Dios hace y arma este universo y constelaciones y planetas como Él quiere, ese día, 23 de septiembre, hubo una alineación planetaria en la constelación de Leo, donde 3 planetas terminaban de formar la corona de la constelación de Virgo. 9 y 3, 12. Mercurio, Marte, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro planeta que está? Marte, Mercurio y Venus. Fueron los que se alinearon para la corona de 2 estrellas de la que nos habla Apocalipsis 12. Ahí el Señor empezó a hablarle a Maranata. Ahí empezó el Señor a decirnos, prepárense, que estamos en el último tiempo. ¿Sí? 2017. 11 años. ¿Sí? No, perdón. Estoy mal. 2017, ¿verdad? 20, son 7 años. 7, 8 años. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Por lo que aquí habla la palabra de Noé, que con mucha anticipación, mi Señor Dios le dijo, voy a acabar con la tierra. La maldad es mucha en la tierra. Voy a exterminar a todo ser humano que no se arrepienta de sus pecados. Constrúyete un arca. Yo me imagino a Noé ahí. Voy. ¿Cómo? Le creyó. La Escritura dice que le creyó. Voy a dejar caer lluvia del cielo. ¿Qué es eso de lluvia? Le ha de haber preguntado Noé, ¿qué es eso de lluvia? Voy a dejar caer agua del cielo. No conocían la lluvia. Los prediluvianos no conocían la lluvia. No había ciclo hidrológico del agua. Dice la Escritura que había un vapor que subía de las profundidades de la tierra. Y ese vapor de agua era el que le daba mantenimiento a todas las plantas, árboles, arbustos, para que comieran los prediluvianos, porque eran vegetarianos. Entonces imagínense Noé escuchando todo eso, pues ha de haber dicho, no, Señor, ¿en serio? Le creyó todo lo que Dios le dijo, le creyó. Y hasta está escrito, ¿verdad? Las medidas del arca. ¿Qué tuvo que hacer también Noé para en fe recibir ese diluvio? Almacenar alimentos para todos los animales que lo acompañaron y para él y su familia. O sea, se preparó Noé para lo que Dios le había dicho. Yo ya se los he dicho desde hace algunos años, hay que prepararnos, ¿verdad? Obviamente espiritualmente, para eso estamos aquí, para prepararnos espiritualmente. La palabra de Dios en Colosenses, ¿verdad?, nos dice que recibamos conocimiento e inteligencia espiritual. Pablo le dice a la iglesia de Colosas que está orando por ellos para que reciban conocimiento e inteligencia espiritual. Conocimiento de la palabra y la inteligencia espiritual es la practicidad de la palabra que tú estás aprendiendo. Poner en práctica, vivir la Biblia. Eso es. Más claros, ser oidores y hacedores de la palabra. Si nosotros nos preparamos como debe de ser,
recibiendo el conocimiento y la inteligencia espiritual, como dice Colosenses, el Señor nos va a dar la fortaleza para aguantar, resistir todo lo que viene al mundo. Dice el libro de Colosenses, toda dificultad que venga en tu vida, Dios te va a fortalecer. Amén. Dios te va a fortalecer. Y doy testimonio de que así fue hecho. Yo ya se los he dicho, pero se los voy a volver a decir. Cuando mi cuñado Fer partió a las moradas celestiales, no saben cómo el Señor me fortaleció. Impresionante, impresionante cómo el Señor me cargó a los 3 días, ¿verdad? Yo estudiando la palabra. Recibí el gozo, pero de verdad, con todo mi corazón. Y le dije, gracias, Señor mío, gracias. Y esa palabra de Colosenses capítulo 1 me la puso como 1 o 2 semanas después para enseñarla aquí a la iglesia. Y mi familia doliente también fuera consolada. Qué maravilla de Señor tenemos. Qué hermosura. Tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo para prepararnos espiritualmente y también para almacenar cosas, alimentos no perecederos. ¿Sí? Aquí Noé dice que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, todavía no vemos lo que ya por años hemos estudiado en Apocalipsis, todavía no lo vemos, pero sabemos que va a pasar. Eso es fe. Entonces, ¿qué pasó con Noé? Con temor, no con miedo, ¿verdad? No, con temor reverente de creerle a Dios, de que Dios está en su vida, de que Dios lo va a ayudar, de que Dios lo va a cuidar. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Cuando estudiamos acerca del planeta 7X, ¿se acuerdan que dice la Escritura en Génesis que de abajo de los abismos, de la profundidad de la tierra, como que hubo un terremoto que fracturó la tierra en las profundidades y de ahí salió agua? ¿Se acuerdan? Ahora imagínense, Noé en el arca con su familia, viendo cómo está cayendo toda esa agua también de arriba. Y luego de abajo. Imagínense. Dios lo fortaleció. Dios lo ayudó. Cómo el arca subió 4 o 5 metros arriba del monte más alto, el Everest. ¿A qué nivel fue ese drama? Y Dios fortaleció a Noé. Dios le dio valor. Mi Señor Dios al creyente que cree en Él y que lo ama le da valor. Y le va a dar confianza, fortaleza para aguantar y resistir lo que se viene. Es una maravilla. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Punto y coma. Y luego dice, y por esa fe, Noé sabía que iba a salir adelante, que iba a vivir, que no le iba a pasar nada. Él lo sabía. Nosotros también tenemos que tener esa fe, hermanos. Porque está escrito Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Él nos va a guardar.
Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. Amén, amén. Pero tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Tenemos que hacer nuestra parte. Que Él vea, ¿verdad? Que estamos ahí, tomados de su mano, viviendo en su palabra, viviendo en sus caminos. Y por esa fe condenó al mundo. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Heredó la justicia de Dios. Dios lo declaró justo. ¿Y por qué lo declaró justo? Por su fe. Por su fe. En 2 de Pedro 2, no vayan, dice que fue pregonero de justicia. O sea que predicó la palabra. Un pregonero, ¿verdad? Era el que anunciaba las noticias del reino o algún gobernante, ¿sí? Entonces él fue pregonero, heraldo, de que se tenían que arrepentir los hombres, porque iba a venir diluvio. Tenemos que ser también pregoneros, poner alerta a la gente, atalayas, para que la gente sepa que se tiene que arrepentir de sus pecados, recibir a Cristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Solo así el ser humano podrá tener vida eterna y salvación. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. De Ur de los Caldeos lo sacó y le dijo: Dios, yo te voy a mandar a un lugar. No le dijo cuál, pero lo fue dirigiendo. Pero imagínense la fe de Abraham, dejando su vida en ese lugar, dejando sus pertenencias, dejando su trabajo, dejando su empresa, dejando lo que sea. Dedícate a mí y sígueme. Ahí. Lo hizo Abraham, pero bueno, a medias, porque se llevó a su papá, ¿verdad? Se llevó a su padre y se llevó a su sobrino, que después en Génesis lo metió en problemas. Hay que obedecer al Señor tal cual nos pide que hagamos las cosas. ¿Sí? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, pero le creyó a Dios. Le creyó y se fue para la tierra de Canaán, pero primero hizo una escala en Aram, lo que es hoy Siria, ¿verdad? Ahí estuvo con su padre, se muere su padre y entonces de ahí ya se lo lleva para Canaán. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Sí? O sea que Abraham fue extranjero en la tierra que mi Señor Dios le prometió. Fue extranjero. Y aparte no llegó al Negev o cerca de la cueva de Macpela. Y ahí fincó su casa, le puso fundamentos, castillos, le puso los muros, una casa de 3 pisos con alberca, cancha de tenis. No arraigó, no se arraigó a un solo lugar. Espero explicarme. Sino que moró en tiendas, o sea, en cabañas, tiendas de campaña. La Biblia del Oso dice cabañas, moró en cabañas. ¿Por qué mi Señor Dios no le dijo, sabes qué, pues tú quédate aquí en el Negev,
aquí te plantas y todo lo que ves para el norte va a ser para ti, oeste, este y sur. Lo anduvo trayendo de aquí para allá. Ese es un mensaje espiritual poderosísimo, porque así debe de ser nuestra vida en el Señor. Que Él nos guíe, que Él nos lleve por esta tierra que no nos pertenece, porque aquí también nosotros somos extranjeros y peregrinos. Con esta explicación el Señor nos está diciendo que no nos arraiguemos al mundo que no nos pertenece, sino que como extranjeros y peregrinos andemos como en tabernáculos. Y la verdad sí andamos en tabernáculos. ¿Por qué? Porque esta tienda, este templo es un tabernáculo portátil que espera la dirección de Dios para llevarme por donde Él quiera, no por donde yo quiera, arraigado, cimentado a este mundo, sino con la mentalidad de que yo no pertenezco a este mundo, yo soy celestial y estoy esperando la ciudad que tiene fundamentos, como lo vamos a leer más adelante. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. También esta debe de ser nuestra tierra ajena, ¿sí? Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea que él vivía en la disposición del Señor para mandarlo de aquí para allá, sin refutar, que de repente sí como que se me le revelaba un poquito, porque cuando hubo hambre, ¿verdad?, en la tierra, se fue para Egipto, ¿se acuerdan? Y el faraón casi tiene que ver con Sara, o sea, casi estaba en peligro el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero obviamente Dios no lo iba a permitir. Y Dios le dice a Faraón en sueños, ¿sabes qué? Que no toques esa mujer. Esa mujer es esposa de Abraham. Abraham le había dicho que era su hermana. Pero aún así mi Señor Dios obviamente trabajando con nosotros, ¿verdad? Siempre que la regamos, siempre el Señor de algo malo siempre va a sacar algo bueno. Mas a todos los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, ¿sí? Y su misericordia es tan grande, que le tuvo mucha paciencia a Abraham, como nos la tiene a nosotros, ¿sí? Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No se afianzó, no se arraigó a esa tierra, sino esperaba la celestial, la ciudad que tiene fundamentos. ¿Qué ciudad tiene fundamentos? Jerusalén. Tiene fundamentos espirituales y tiene fundamentos físicos, como dice Isaías 28, ¿verdad? Fundamentos físicos porque ahí está esa piedra enorme de toneladas de peso que está ahorita en medio de la mezquita de Omar, que ahí es donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. El libro de Job también habla de ese fundamento que puso Dios al crear la tierra, y el principal fundamento fue esa piedra ahí en medio en Jerusalén. Ezequiel 5:5 dice que la parte central de la tierra está allí, en Jerusalén. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso! ¿Sí? Entonces Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, como nosotros también debemos de esperar esa ciudad que tiene fundamentos, la celestial. Esa es la que importa, esa es la que vale. No esta tierra que se va a perder, que se va a
desaparecer. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mi Señor Dios ya no la tiene preparada. La Jerusalén celestial, después de los 1000 años del reinado de Cristo, todavía Satanás es suelto de la prisión, ¿verdad? Y todavía va a engañar por un tiempo a las naciones, y otra vez las naciones van a estar en contra de Israel, van a sitiar a Israel otra vez, y mi Señor Dios ya no va a querer pelear con ellos, va a descender fuego del cielo, y esta tierra, bye bye. Apocalipsis 22, vi nuevos cielos y nueva tierra. Y vi a la nueva ciudad santa de Jerusalén bajar como una novia ataviada para su marido. Amén. Ahí vamos a vivir. Amén. Ahí es nuestro destino final. La ciudad que tiene fundamentos, la Jerusalén celestial, de calles de oro, árboles frutales, dice la palabra. Cada árbol va a dar su fruto cada mes, y las hojas de esos frutos es para la sanidad de las naciones, dice también la palabra en Apocalipsis. Abraham sabía y esperaba la ciudad mejor hecha, mejor edificada, la Jerusalén celestial, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero lo creyeron con todo su corazón. No lo recibieron, pero lo creyeron. Sino mirándolo de lejos, dice. Lo miraron de lejos y creyéndolo, dice, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este versículo es para nosotros. Digo, todo lo que hemos estado viendo, pero este es el que debe de habitar aquí, en nuestra mente, en nuestro corazón, que aunque muramos, ¿verdad?, pero creemos que el Señor, cuando venga por su iglesia, a mí me va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que si en este momento yo caigo como muerto, inmediatamente yo sé que estoy en la presencia del Señor, gozándome de su gloria. No debemos de creer como ellos, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Dice la palabra también que como un espejo vemos, ¿verdad? Como en un espejo, la gloria de Dios. O sea, es ínfima, es muy chiquita nuestra percepción de lo hermoso, grandioso y maravilloso que nos espera, ¿verdad? Ellos lo miraron de lejos, ¿verdad? Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Nosotros también lo estamos mirando de lejos, pero lo sentimos en nuestro corazón por fe. Y creyéndolo, y saludándolo, acariciándolo, imaginándolo aquí, de cómo va a ser ese encuentro con nuestro Señor, con nuestro Salvador, nuestro rescatador, el que me salvó de la muerte, del infierno. Y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros. Tenemos que confesar, hermanos, que esta tierra no nos pertenece, sino la celestial. Aquí, en nuestra mente. Yo no soy de este mundo de mentiras, de engaños y de
triquiñuelas, ¿verdad? Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. De esa manera vivió Abraham, Isaac, Jacob, y si ustedes leen del 14 en adelante, todos los héroes de la fe que están escritos ahí vivieron por fe. Vivieron por fe creyendo que cuando muriesen, inmediatamente iban a estar en la presencia bendita de Dios. Tenemos que vivir por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.